Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas aquí con Javier Orgaz. Y sí, hace unos días saqué el unboxing en un directo de Dior Homme Parfum, que la tengo aquí, que ya dije, en Druni quedan solamente a nivel nacional 2 existencias. Bueno, quedaba una ya. Esta la compré en Molina de Segura, en Murcia, y quedaba otra en Almansa. Ya la di por vendida porque además he hecho promoción de esto. Queda una en una tienda de Almansa. Entonces entiendo que ya se debe de haber vendido. He estado comprobando también el batch code para saber la fabricación, el año de fabricación de lo que es esta Dior Homme Parfum. No se la quito porque así, como la voy a volver a precintar para que se quede toda bonita, porque me encanta. Entonces ya lo explico después. Entonces, pues, como iba diciendo, quedaba una en Almansa y la doy por vendida. No le he querido quitar el plástico. Ya sabéis que últimamente soy reacio a quitar los plásticos, pero no porque no vaya a vender el Wallapop ni nada de esto, simplemente porque tengo tanta perfumería que no sé al final cuándo voy a terminar de echármela. Y esta sí que la quiero conservar. Esta la quiero conservar porque el parfum que tuve anteriormente me lo liquidé y entonces no tenía. He comprobado el batch code y esto es del año 2020, o sea que tiene 2 años y 2 meses o algo así, según el batch code que reza en la caja. Bien, dicho todo esto, momento de tenerla en mano. Y como no estoy seguro si he hecho esto de la intro, pues por si acaso digo, venga, intro, pero que sepáis que si no sigo de corrillo. Venga, vamos con la Dior Homme Parfum. Mientras que voy hablando, pues efectivamente ya estáis viendo la caja. Es una caja al uso, Dior Parfum Homme, y poquitas cosas más. Las consideraciones son siempre idénticas. Estamos hablando de una botella de 100 mililitros, con peso, regia, sobria, prestancia máxima, para un tapón que es de metraquilato y un vaporizador que funciona, de fantasía. Muy bien, muy bien. Así que, por ahí estamos perfectos. Señoras y señores, notas de salida, corazón y fondo de esta Dior Homme Parfum que me ventilé y que casi no recupero ni en broma. Iris y naranja tangerina como notas de salida. Sigo con corazón. Cuero y rosa. Sándalo, oud, almizcle, ambreta y cedro en el fondo. Bueno, espectacular. Como ya dije en el directo, la Intense me vincula emocionalmente porque la usaba mi padre, pero esta es la que yo he devorado, pero a lo bestia y salvaje, y por eso no la tenía en colección y ya no la encontraba, hasta que al final dije, venga, voy a por ella, voy a ver si la localizo, y la pude localizar, gracias a Dios. El caso es que es una fragancia que a mí me funciona muy bien, siempre he tenido halagos, y dentro de lo que es el selectivo, la verdad es que encuentro que va perfecta. Creo que la construcción de Demachy está soberbia. Hay que quitarse el sombrero, pero lo que no entiendo tampoco es por qué la han retirado. Quizás pueda ser un pelín redundante con respecto a la Intense, pero es que realmente son distintas, no se parecen tanto. Ahora, efectivamente, y yo que tengo las dos, puedo decir que no es tan redundante tener la una y la otra. Esto ya es más cuestión de gustos, ¿de acuerdo? Es una fragancia que a mí en piel me dura 10 horas, ya sabemos que si digo esto es que las pasa, lo digo más que nada y vuelvo a repetirlo siempre y perdonarme, porque hay mucha gente que entra nueva al canal y que no sabe esto, o sea, por eso lo digo en cada vídeo. Si digo 10 horas es mi máximo, porque sé que las pasa. En ropa ya ni os cuento, o sea que catapum chimpum. Comportamiento. Pues allá donde puede parecer que en un principio tenemos una salida muy explosiva, no es una salida explosiva, es una salida muy controlada. Pero nos va a llevar una estela y una proyección que va a aguantar perfectamente durante 2 horas a 2 metros. No es ninguna exageración lo que estoy diciendo, porque además una fragancia, este parfum, que va subiendo conforme hace mucho más calor. O sea, se comporta y se va regulando como todos los perfumes realmente, pero es que aquí el parfum evoluciona muy bien con calor.
Entonces creo que juega una baza muy importante para temperaturas que sean excesivamente cálidas, porque también, a pesar de que pueda parecer que es muy densa y que el nombre Parfum lo inunde todo, no es así. Tiene densidad, tiene cuerpo, tiene carácter, pero no es avasallante, con lo cual la convierte en una todoterreno. Te la puedes colocar encima cuando te venga en gana, sin importar. Yo es que soy muy fanático de ella, porque vuelvo a repetir, si no fuese porque la hubiese gastado, es que la gasté. O sea, es que en este canal, fijaros hasta a qué alturas he llegado del canal, que no estaba reseñada porque la había fundido, no me quedaba y no la encontraba por ningún sitio. Digo, verás tú como al final me quedo sin ella, me quedo sin ella. Yo estaba esperanzado, esto son cosas que tengo que contar, yo estaba esperanzado en que siguiera dentro de la firma, pues porque luego le sacaron la fundita negra, esta no lleva funda, pero le sacaron la fundita negra, reformularon, perdonadme, cambiaron lo que son los tapones, le pusieron aquí una tontería más y tal, y entonces al final pues digo, pues esto se queda, no, esto no se ha quedado, esto se ha ido, lo que no sé si la volverán a sacar, pues ya bajo el diseño de Kurdijan, así que de momento estamos expectantes a ver qué es lo que sucede con ella. Paso a lo que son ya las notas, voy a adentrarme en las notas que falta hace. Iris y naranja italiana, sí, de acuerdo, y además es que se nota muchísimo porque ya de principio está atalcada, pero en grado modo bestia. En modo bestia ya te sale el olor cosmético femenino, te sale. Luego, evidentemente, no se va ni se desvanece, pero porque se queda, pero empiezan a emerger las notas que realmente dan carácter a la fragancia y que le otorgan esta cualidad masculina que tiene. Pero si me pongo realmente a sopesar, ¿esto lo podría llevar una mujer? Yo digo que sí. Porque es marcadamente femenina en la salida. El iris es un iris muy cosmético. Entonces, si me preguntáis, yo os diría que sí. Luego más de uno que se eche las manos a la cabeza y lo que quiera, pero realmente esta fragancia es súper cosmética en la salida. Y ahora sigo con más, porque está cargada de matices, como he dicho anteriormente. Cuero y rosa, y un cuero que no es animálico 100%, porque tenemos ya una textura cremosa en él. Es como muy mantequilla, ¿vale? No es un cuero... pues eso, curtido con pescado, estamos en un cuero cremoso 100% y además, claro, tenemos que pensar que está también muy potenciado y todavía en la zona del tramo medio, el cuero está muy marcado por el iris. Ojo, cuidado, porque está marcadísimo por el iris, se sigue ensamblando y además de una forma perfecta. Cuero e iris en esta fragancia funcionan pero que muy muy bien. Efectivamente, a esto también hay que sumarle nota media de rosa y 40.000 más. Ojo, cuidado, que esto no solamente mueren 2 notas, mueren más. Y una rosa que además también aterciopela ese cuero. O sea, realmente lo que tenemos aquí en el tramo medio es las aceites esenciales, moléculas de el iris junto con la rosa que están domando al cuero y dándole untuosidad. Le están dando mucha, sobre todo por la parte del iris, y vuelvo a hacer inciso, porque el iris lo que otorga ahí es darle mantequilla, darle cremosidad, darle quitarle la fuerza masculina, domarlo para tenerlo en estado de mantequilla, ¿vale? Vamos a domar al hombre para dejarlo en plan mantequilla. Y así es que es así, ¿eh? El cuero es muy crema, muy crema. Madera de oud, cedro, sándalo, almizcle, ambreta. Bien, en cuanto al secado, el secado que se presenta es un secado que se presenta ya mucho más oscuro, se va oscureciendo por supuesto por el tema de las maderas. Se vuelve ligeramente más animálico, pero digo que solamente ligeramente más animálico porque es una fragancia súper confortable de llevar, muy confortable, es una fragancia que es comodísima de llevar, no se hace en absoluto pesada, a pesar de que tiene un alto rendimiento, que tiene estela y proyección sobradísimas, pero sobradísimas, o sea, es que además estás zumbando de verdad a 2 horas zumbando a saco, luego se va retrayendo elegantemente de una forma elegante, pero durante 2 horas te está zumbando a saco y además es que la notas y con calor es más, pero no
no avasalla, que es lo importante que tiene Dior Parfum, no avasalla. Vuelvo a repetir, a pesar de que yo le pongo muy verde y que lo critico mucho, el trabajo aquí de Demasi es auténticamente matrícula de honor, ¿eh? Bueno, pues curioso, porque el oud, y con respecto al oud, para los amantes del oud, no se nota tanto como pueda parecer en un principio, porque creo que si en algo está muy soportada la fragancia es precisamente en el sándalo. No encuentro que el oud que hayan reflejado en la fragancia sea precisamente para estar dándole el tono eclesiástico, monacal. Notamos maderas, pero tampoco son unas maderas que una nariz que no esté entrenada pueda diferenciar de una forma muy sencilla. Es una fragancia que trabaja las sutilezas una vez que se produce el secado de una forma sublime, con lo cual no pretende tampoco hacer que destaque más una nota que otra. Busca una homogeneidad dentro de la composición de esta Dior Parfum. Así que por eso digo que realmente cuando llegamos al tramo final o de fondo, para poder percibir mucho más qué es lo que es el mollar de lo que está dando sustento, soporte y por supuesto mayor fijación a la fragancia, nos encontramos que está donde tiene que estar, porque sigue imperando la nota de iris, de rosa, de cuero cremosísimo, mantequilla, como estoy diciendo, y que efectivamente luego van aflorando los matices ligeramente animálicos que están sustentados por la ambreta y por el oud, pero de una forma muy leve, de verdad. No es un beast mode animálico, lo encuentro súper cremoso, muy ambarado, tiene hasta incluso toques terrosos en la propia composición de la fragancia, o sea que yo la encuentro perfecta, de verdad tan perfecta que es que me quedé sin ella, o sea, me zumbé los 100 mililitros en nada de tiempo, y con esto de que tener tanto, pues lo vas dejando, y no lo tenía que haber dejado, estoy arrepentido de ello, pero bueno, aquí está, vamos a sacarle un rendimiento más o menos óptimo. En cuanto al tema de edades, sí, efectivamente puedo decir que es una fragancia que es relativamente madura, así que no creo que funcionase muy bien en gentes jovencitas. A partir, yo creo que va jugando una baza muy importante a partir de los 30 años de edad, pues una fragancia que tiene madurez, que tiene consistencia y que si nos la ponemos nosotros, los más viejos, viejunos, efectivamente le vamos a sacar mucho más partido, porque las gentes con las que nos relacionamos no son tan juveniles y pueden entender una fragancia que esté ligeramente o que sea ligeramente pesada, más que nada porque en aquellos tiempos las fragancias como esta tenían otro tipo de consistencias y se asemejan mucho, con lo cual para nosotros es mucho más fácil que sea entendida por gentes que compartan edad o década, es mucho más sencillo, esto es así, pero no la veo una fragancia juvenil ni muchísimo menos, es sobria, es regia, pero tampoco sin pasarse, porque también dentro de las Sport funciona muy bien, no hay que pasarse. Vamos a ver, otra cosa, modulemos las atomizaciones, no hace falta ir pringao de fragancia, de esencia, de arriba abajo, con 2 atomizaciones, esto en verano vas perfecto y sobradísimo, lo digo en serio, y en invierno ya para qué quieren más, o sea, rinden mucho más. Entonces creo que hay que saber medirla y saber disfrutarla y ir pillándole el tranquillo a las atomizaciones que te das con respecto a esta y todas las fragancias, que no solamente con respecto a esta. Bueno, pues nada, señoras y señores, la proyección, duración, versatilidades, halagos, desde luego, por supuesto, tiene nocturnidad, alevosía, es completísimamente versátil, o sea, aquí a degüello con ella, yo la encuentro súper versátil. Lo siento mucho, pero sí que tiene elegancia, pero la elegancia no tiene por qué estar reñida siempre con lo mismo, o sea, te puedes poner una ropa sport, ir con tu Dior Parfum y vas impecable y ya está, o vas hasta en chándal, vas con tu chándal de Gucci y vas impecable también. Yo soy anti-chándal, ya lo sabéis, hay que ir vestidico a la calle, pero bueno, así están las cosas. Señoras y señores, súper recomendable a morir, muy complicada de conseguir ya. He tenido mucha suerte porque encima el batch code es tiene unos meses más del 2020. Tiene 2 años, 2 meses, no sé cuántos días, que lo ponían ahí en la página web esta de los batch code. Entonces he tenido suerte. No la encuentro reformulada, la encuentro perfecta, como siempre ha estado, la verdad. Entonces, el besico orgásmico.
Y muchas gracias a todos por estar aquí, muchísimas gracias por el apoyo recibido por pues en la página web con mis perfumes y de verdad de corazón, siempre agradecido. Recordar que está activo miembros del canal, que están los Patreons y que gracias a ellos funcionan todos estos vídeos y se pueden comprar estos perfumes. Muchas gracias a todos por estar y nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando.